caballeros que estamos iniciando cuando pasaron 5 minutos de las 22 horas. Siempre comenzamos hablando de fútbol, pero no estamos en condiciones. Ninguno ¿no? de los dos, ni Racing ni Independiente están en condiciones de hablar de nada. No hablemos de eso, no tiene mucho sentido. Sí vamos a hablar, obviamente, de lo que es el debate que se ha generado y que todavía continúa con relación a este anteproyecto del Código Penal. Y estamos con uno de los protagonistas del Frente Renovador, más precisamente el presidente del bloque del Frente Renovador, es Darío Giustosi, que está hoy con nosotros y le agradecemos la presencia. Por favor. También vamos a hablar de la relación y de lo que está ocurriendo con los industriales. Recordemos que la semana pasada hubo una reunión con el gobierno nacional que aparentemente han salido todos conformes. Vamos a ver cómo continúa todo esto, porque mañana hay reunión con las automotrices. Está ya con nosotros José Urtubey, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, así que estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando. Darío, gracias por venir. Y ¿qué debate metieron, no? Porque en el fondo, digo, ¿sienten como que consiguieron que el gobierno va a postergar este debate? A ver, primero nosotros no elegimos la oportunidad. Algo insólito es que digan algunos que nosotros fuimos oportunistas respecto de dar un debate. Lo eligió la Presidenta de la Nación, hacer referencia a que iba a enviar el código en el transcurso de este periodo de sesiones ordinarias. Por lo tanto, a partir de ahí se disparó una alerta de algo que venía hacía un tiempo. Teníamos conocimiento de qué era lo que se estaba trabajando y la verdad que en algunos temas eran bastante complicado y bueno, nosotros lo que hicimos es, como hacemos siempre, ponerlo arriba de la mesa, que se discuta, que se debata. Es importante hacerlo además de manera transparente, sin ningún tipo de dramatismo. Ahora, yo usted sí hay un tema, el propio Sergio Massa lo plantea en realidad como la necesidad de ir a un plebiscito, está juntando firmas, y se sabe que penalmente, lo dicen los constitucionalistas, algo penal no puede ser debatido en un plebiscito. Entonces, ¿no es un contrasentido eso? A ver, vamos a pensar en que más allá de lo técnico es muy importante la participación popular, la participación de la ciudadanía en un tema que va a regir el sistema de premios y castigos por los próximos 100 años, quizá en la Argentina, ¿no? El actual Código Penal, que fue aprobado, se empezó a debatir en el año 1916, se terminó de debatir y aprobar en el año 1921. Hasta hoy ha tenido distintos parches, pero en realidad es una norma, es una de las leyes de fondo, y es importante debatirlo de cara a la gente, o sea, hacerlo arriba de la mesa, con todos los temas. Insisto que sin agregarle ningún tipo de dramatismo y además sin descalificaciones. Nosotros creemos muy importante darle mucha visibilidad a través de distintos mecanismos, levantar firmas, la convocatoria a un plebiscito, la convocatoria a una consulta. Creemos importante que participe la gente en este tema. La verdad es que hay muchas cosas que aparecen en el proyecto que no es un borrador, sino que es un proyecto terminado después de años de estudio y meses de ordenamiento a partir de la comisión. Pero ya hacía tiempo que teníamos información respecto de la preparación de un trabajo de estas características. Se le acercó en un acto protocolar a la Presidenta de la Nación, en donde toda la comisión acompañó, y ese proyecto tiene algunos ítems que para nosotros son muy preocupantes y que para la gran mayoría, para la mayoría de la sociedad son a tener en cuenta, y al mismo tiempo nosotros advertimos que la mayoría de ellos, la propia sociedad está en contra, y es por eso que apelamos a los ciudadanos. Ahora, citándolos a ustedes como parte de la oposición, el resto de la oposición, o parte de ella también, que participó en la elaboración de este proyecto, porque ahí Mauricio Macri estuvo de acuerdo en que vaya Federico Pinedo y sea la voz autorizada del PRO para debatir sobre el tema. Está la gente del radicalismo con Ricardo Gilavera, está el socialismo también. Es decir, es como que, entiendo, dieron su aval. Tienen un lío igual de todos modos. Por eso, pero digo, ¿qué pasó? El presidente del bloque del PRO participó de la comisión, dijo que después manifestó que si bien tuvo alguna disidencia, pero después hay algunos del PRO que dijeron ni loco, vamos a avalar semejante cosa. Lo mismo con la UCR, Cobos fue muy claro, muy explícito, y ha pasado en distintos ámbitos políticos. Creo que a mí me da la sensación que en algunos casos prestaron demasiado énfasis a la discusión que se dio sobre la parte filosófica, la parte general del código, y después probablemente se lo llevó puesto el propio debate, en el microclima, entre cuatro paredes, alejado de la realidad, y finalmente terminaron avalando un proyecto de estas características, que no tiene, en la mayoría de los temas, si ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que transcurra el tiempo,
en la mayoría de los temas no tiene nada que ver con lo que necesita la Argentina como uno de los apéndices centrales para combatir la inseguridad y para establecer reglas de premios y castigos claros, eficientes, y que al mismo tiempo aquel que esté por empuñar un arma, antes de apretar el gatillo, piense que va a tener una pena firme y contundente. ¿Usted cree que no se necesita un nuevo Código Penal en la Argentina? A ver, nosotros creemos que hay que ordenarlo, que había que trabajar en la proporcionalidad del Código Penal, evitar este código que tiene una gran cantidad de parches. Pero no es este Código Penal, no es un Código Penal prácticamente abolicionista, que elimina la reincidencia, que baja una pena para un violador de 15 años a 6 años, que además ese violador tiene menos de 21 años, también tiene un atenuante. Si además lo lastima la víctima, imaginemos que le lastima un ojo, también opera como un atenuante para el violador. Y que además, si lo hace muchas veces, no va a ser tenido en cuenta. Lo puede hacer 10 veces y la 10ª vez va a ser como si lo hiciese por primera vez. No es lo que explicó Zaffaroni, ni tampoco lo que explicó el propio Rañán del tema. Es decir, lo que dicen es que ustedes están intentando embarrar la cancha. No. Dicen eso, pero la verdad que no terminan de explicarlo muy bien. Creo que no lo pueden explicar demasiado bien. Lo mismo que en el caso de los proxenetas, denominados proxenetas, que son los promotores de la prostitución infantil, que es bajar el mínimo de 10 a 4 años, que si además el proxeneta tiene menos de 21 años, ya opera como un atenuante. Porque ¿sobre qué base se debate y se discute lo que nosotros decimos? Dicen, también se aumentaron penas. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente, que si sobre una pena, la violación, se aumentó el techo, pero se bajó el piso, y cuando en realidad todo el código, en su parte filosófica, en su parte general, como en su parte especial, opera con enorme cantidad de atenuantes y nuevas penas, que en muchos de los casos parece que bastaría con que se pida una ejemplar disculpa a la víctima y con eso ya es suficiente pena para el delincuente, en algunos casos de penas menores. Pero como el espíritu es un espíritu abolicionista, el problema es el piso, no el techo, porque todo el Poder Judicial y probablemente todos los actores se encolumnan a mirar el piso, porque es lo que normalmente pasa. Y si tenemos en cuenta que el 80% de los delincuentes peligrosos son reincidentes y están hoy en libertad, los pocos que en un sistema ineficiente de seguridad ciudadana, que son detenidos con un código más blando, van a quedar en libertad, la verdad que nosotros estamos convencidos que es lo opuesto a lo que necesita la Argentina. Yo estoy yendo a otro tema, el tema político, ¿no? En los últimos tiempos hubo mucho debate en torno a este pase de Raúl Otacé del Frente para la Victoria al Frente Renovador. ¿Ustedes están trabajando, están en la expectativa de que más intendentes se pasen al Frente Renovador? No especulamos con eso. La verdad es que nosotros creamos un espacio político, construimos una nueva identidad, lo hacemos concentrados en el futuro, es un compromiso con lo que viene y queremos darle contundencia electoral. Nosotros no estamos esto no es un espacio simbólico, es un espacio que nace para competir, para disputar y además para representar a millones de argentinos al momento de generar el debate de los grandes temas. Por ejemplo, el Código Penal. ¿Para competir dónde? Porque ahora se viene el 2015, ya como que se adelantó, ¿no? Los candidatos y los espacios, hablan de una lucha en el peronismo. Bueno, el espacio del Frente Renovador tiene diferentes vertientes y fuerzas políticas. ¿Cómo creen que van a resolverlo? ¿Lo van a instalar a nivel nacional? ¿La idea es competir con un candidato a presidente que puede ser Sergio Massa? La verdad que nosotros todavía no tenemos una estrategia electoral ni además tampoco tenemos candidaturas lanzadas. Lo que estamos haciendo es cumplir con el compromiso que asumimos en las elecciones pasadas. Pero evidentemente el impacto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires tiene alcance nacional, lo convierte a Sergio por su popularidad como un dirigente, y además hoy con el dirigente que mayor intención de voto tiene a nivel nacional, pero creo que además eso se logra y eso lo hemos logrado por no habernos apartado de nuestros objetivos iniciales. No meternos en el barro, no responder a agresiones, no separarnos de lo que nos hizo fuerte. Esto de prestar atención a lo que dicen los ciudadanos, los bonaerenses en un caso, los argentinos de una punta a la otra del país, convertir eso en propuestas a través del Congreso, si es que se puede hacer en esa instancia, y si no, formarán parte de una plataforma de gobierno. Pero, perdón, y
¿Qué cambió en el Frente para la Victoria que ustedes se fueron del Frente para la Victoria? Y muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y muchas cosas. Nosotros advertimos primero, hicimos una campaña en el 2011 orgullosos de una Corte Suprema prestigiosa e independiente, y después de pronto nos encontramos en un espacio que la atacaba. Es un espacio que se enriquecía en la diversidad, que aceptaba los distintos, digamos, las pertenencias diferentes, y para pasar a ser un espacio altamente concentrado, expulsivo, con dificultades para que podamos incidir en las decisiones finales. Creo que se perdió eficacia, y también se modificaron muchas cosas en materia económica. Se empezó a negar la realidad, al mismo tiempo se abandonó la banda de flotación administrada para la política monetaria, se eliminó o no se pudo sostener los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial, y la realidad es que lo que era antes pasó a ser otra cosa distinta, y nosotros nos vimos en la necesidad de poder poner nuestra voz en otro lugar para darle mayor visibilidad y construir un espacio con otra identidad. ¿Cómo va a ser el Frente Renovador para saltar un poco la condena que ha tenido Macri en estos tiempos con respecto a que su partido es un partido distrital? ¿Cómo van a hacer ustedes para trasvasar la provincia de Buenos Aires y no quedarse simplemente en una expresión bonaerense? Ya lo hemos logrado. ¿Cómo? Y ¿En qué casos? Y porque la expectativa, lo que nosotros hemos venido diciendo, hemos venido haciendo es reflejar desde la provincia de Buenos Aires las necesidades del país. Hay necesidades que son muy similares. La inflación impacta de la misma manera en Jujuy que en el sur. Las dificultades de la economía impactan de la misma manera en el NOA, en el NEA, en la Pampa Húmeda o en la Patagonia. Por lo tanto, las realidades que se expresaron en términos electorales en las elecciones pasadas en la provincia de Buenos Aires hoy tienen expresión en todo el país. Y ahí después a las pruebas me remito, digamos, todas las análisis de opinión, las encuestas y demás nos ponen como protagonistas, y además nos ponen como una expresión nacional de la política, porque en definitiva solo con los votos reunidos en la provincia de Buenos Aires ya nos convertimos en una de las principales fuerzas de la nación. Darío, te hago la última y tiene que ver con esto, justamente tienen que posicionarse como una fuerza para competir en 2015 a nivel nacional, obviamente tener cobertura en todo el territorio, y ya se habla de alianzas. De hecho se habló hasta una locura que después salió a desmentirse, como Carrió y Macri. Sí, pero como la política es el arte de todo lo posible, ¿con quién tienen algún límite ustedes en quién no? No, pero no estamos haciendo especulaciones. La verdad que nosotros ahora queremos buscar aliados para que nos ayuden a parar este Código Penal. Y antes decíamos aliados para que estar de acuerdo en que hay que modificar esta lógica de esconder la realidad, como lo venía haciendo el INDEC con la inflación. Cada cosa en su lugar. Hoy estamos en esta tarea y no nos vamos a apartar de ella. Darío, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Y en minutos estamos hablando con José Urtubey, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. José Urtubey está con nosotros, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Gracias por esta visita nuevamente. Bueno, la semana pasada estuvieron con la presidenta, estuvieron en Olivos y estuvieron con gran parte del gabinete, cosa que destacaban algunos de los que estuvieron presentes, y tenemos entendido que estuviste ahí, sí, de que se respiraba como un clima de mucha cordialidad. Sí, efectivamente fue una reunión muy positiva, duró aproximadamente 2 horas y media, participó no solo la presidenta, sino también la mayoría del gabinete, incluido el jefe de gabinete. Y para ser franco, nosotros desde la Unión Industrial Argentina el diálogo con el gobierno lo hemos tenido de forma permanente. Inclusive el año pasado, a fines del año pasado, tuvimos la última reunión con Cristina Kirchner y su gabinete, y las mesas técnicas con los ministros y los distintos sectores que componen la Unión Industrial hemos tenido siempre diálogo, con lo cual eso es importante recalcarlo. Pero fue muy positiva y creemos que tenemos un balance y una hoja de ruta para trabajar varios temas que llevamos a la mesa de diálogo muy interesantes. ¿Cuáles son esos temas que ustedes llevaron ahí? ¿Cuáles fueron los que les plantearon desde el gobierno? Bueno, fíjate que empezamos compartiendo nosotros unos informes técnicos que elaboramos dentro de los centros de estudios de la Unión Industrial Argentina. El primero de ellos tiene que ver con un informe de lo que nosotros proyectamos como actividad industrial, el cual nos arroja que va a haber una caída entre un 1,5 y un 2,5% de la actividad industrial. Esto lo hemos compartido con la presidenta y los ministros.
a renglón seguido también un informe de costos, por el cual quedó claro que nosotros desde la industria no somos formadores de precio. ¿Por qué? Este estudio nos da las siguientes cifras. El año pasado tuvimos casi un incremento de costos del 22% y solo hemos podido tener un incremento de precios de un 12%, siempre hablando en promedio y de productos salidos de fábrica. Esto, por supuesto, llevó a un gran desafío y que se planteó en la mesa a tener reuniones con distintos sectores a efectos de poder ver realmente dónde puede haber algunas desviaciones de precio. Porque como en toda actividad hay empresarios buenos, empresarios que no tienen una conducta proactiva, de la misma forma que hay funcionarios que son buenos y funcionarios que no lo son, políticos que son buenos y políticos que no lo son. Me parece que es importante y queda claro que no todos los empresarios podemos estar englobados en el mismo discurso. Se está respirando como un clima de estabilidad, ¿no? Al menos ya hace algunos días, en cuanto al dólar, en cuanto a precios, digamos, como la cosa parece estar bastante tranquila. ¿Puede perdurar esto o está como el tema dormido? ¿Qué es lo que presienten ustedes? Nosotros creemos que el desafío es importante, las necesidades de trabajar fuertemente, sobre todo para combatir la inflación, es una necesidad imperiosa y esto nos cabe no solo al sector público, sino también al sector privado. Digo con esto, el último índice de precios al consumidor, que arrojó 3,7% en enero, y particularmente pone en alerta no solo al Estado, sino también a los privados, porque ahí es donde debemos trabajar fuertemente, incrementando la oferta, incrementando el nivel de productos para poder satisfacer nuevas demandas y, por supuesto, a partir de ello también incorporamos algunas temáticas que llevamos a la mesa con la presidenta. Por ejemplo, hemos dicho que la necesidad de establecer el ajuste por inflación en los balances de las empresas para poder amortizar correctamente nuestros activos y de esta forma poder volcar mayores niveles de inversión. Y así por el estilo también hemos tocado temas de infraestructura, tema que tiene que ver, que no ha sido ajeno al tema de las paritarias. Es decir, hay muchísimos aspectos que vamos a tener que trabajar desde el sector privado para este tema. Es cierto que hubo, con respecto al tema paritarias, un pedido del gobierno con respecto a que no den aumentos descomunales, digamos, o de un alto porcentaje en los salarios de los trabajadores. Sí, yo creo que es importante recalcar, no se pidió ningún tope salarial. Quiero ser claro, no hubo la palabra tope salarial, no se pidió eso. Sí, claramente en la mesa se llegó a la conclusión de que aquellos aumentos de salarios desmedidos que no puedan ser soportados por el empresario, sino solo trasladándolos a precio, no van a ser convalidados, porque me parece que ahí creo que hay una conciencia mutua de que no se pueden establecer arreglos paritarios que claramente, inclusive atentan contra la fuente laboral, ¿no? Volviendo al tema, y decíamos de este periodo de tranquilidad o de estabilidad que se está viviendo ahora, se denunció mucho, hubo mucha denuncia de desestabilización por diferentes sectores. ¿Fue tal cosa o fue la propia devaluación de la moneda? Es decir, ese producto que se dio, una moneda que estaba contenida para muchos y que dicen, bueno, ahora alcanzó el valor que debería estar. ¿Esas están así? Sí, fíjate que coincido con vos que la apreciación del tipo de cambio, sobre todo que tuvo un impacto positivo, vamos a ver cómo repercute sobre todo en las economías regionales, porque también esto, si no hay unas multimedidas que tiendan a controlar la inflación, es una frazada corta que en 6 meses tenemos el mismo problema, claro, con mayor gravitancia. El término de desestabilización realmente no sé exactamente, no podría decir lo que percibí. Seguramente, como en toda actividad, hay quienes se benefician con un mayor desequilibrio institucional o mayor desequilibrio económico, pero creo que la mayoría de los empresarios y sobre todo los industriales, a nosotros quienes tenemos inversiones en el país, claramente no nos conviene un clima de desestabilización, porque al final del día terminamos perdiendo los trabajadores, los empresarios, cualquier ciudadano común que vive en la Argentina. Esta caída que ustedes le explicaban a la presidenta del 1,5 aproximadamente, ¿no?, de la producción industrial, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está impactando en la industria? Bueno, ¿tiene que ver la devaluación que ustedes compran muchas veces cosas que son importantes que necesitan para producir? Fíjate, hay cuestiones endógenas y hay cuestiones exógenas. En cuestiones exógenas empezaría diciéndote, nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando, entre otras cosas, con la actividad económica en Brasil. Tiene una performance y una proyección bastante negativa, y siendo nuestro socio principal del Mercosur es algo que naturalmente tiene un impacto negativo sobre ¿Qué está impactando para el mercado automotriz, ¿no? Entre otros. Por supuesto, también hay cuestiones endógenas, y una de ellas es el tema inflacionario como el que estábamos hablando, que genera un desbarajuste en los precios relativos,
que eso nos lleva y nos exige a ponernos proactivamente a trabajar contra eso. Creo que, vuelvo al punto, acá tenemos que empezar con un eje de ruta clara a partir desde el sector privado y público a trabajar para contener el empleo y para poder encarrilar nuevamente la economía, que como vos bien decís, en estas últimas 3 semanas se ha visto que por lo menos se ha podido mantener y contener el tema de la disparada del tipo de cambio. Y volviendo al tema paritarias, estaban lo que decían y lo que se habló en esta reunión con la presidenta y el equipo económico, se menciona que no hay topes, ¿no? Que no hay techo y que cada sector puede negociar de acuerdo a la ganancia y dependiendo de la utilidad que tiene para repartir con los trabajadores. Ahora, con relación a... Dicen que hubo también un pedido por parte de la presidenta y es que no solamente hablar de paritarias, no solo hablar de aumentos salariales, sino de mantener las fuentes de trabajo. Que sí que existe una ecuación entre las dos cosas. Sí, sin duda creo que es el objetivo común. Es decir, el empleo industrial no ha sufrido caídas todavía, sí en algunas suspensiones o en horas extras, pero el objetivo es mantener desde ya la fuente de trabajo y, por supuesto, el desafío es incrementarla a futuro. ¿Cómo siguen ahora? Digamos, han pautado una próxima reunión. Mañana sé que hay una reunión con el sector automotriz. Hoy hubo uno con el sector de las motos que le han pedido al gobierno que retrotraigan los precios a diciembre. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Seguramente tiene que ver esta negociación y esta reunión con que se ha caído, por ejemplo, la venta de autos por los impuestos internos. ¿Tiene que ver un poco con eso? Sí, correcto. Mañana, digamos, y esto consecutivamente va a seguir con reuniones con las distintas mesas técnicas, con los distintos ministerios. Mañana va a haber una reunión del sector automotriz con el Ministerio de Hacienda, en donde hubo muchísima predisposición del Poder Ejecutivo y de la presidenta misma a, en caso de necesidad de revertir algunos puntos de las medidas que se tomaron en materia impositiva, que impactan sobre todo en los autos de alta gama, si hubiese una fundamentación clara y numérica que esta mesa que se reúne mañana presenta y hay que hacer modificaciones, la presidenta estaba dispuesta a hacerlo. Eso es lo que nos manifestó y creo que es interesante. Y por supuesto también después con distintos ministerios hay pautadas reuniones que tienen que ver con los distintos temas que hemos presentado en la mesa. José, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, y nos vamos a ir ahora al encuentro de Juan Cabandier, que está con nosotros. Juan está trabajando sobre un proyecto que tiene que ver con modificar la ley de lealtad comercial. Juan, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, ¿cómo están? Bueno, hay un proyecto en el cual se ha hablado mucho hoy que tiene que ver con el tema del sostenimiento de precios, de cumplir con los acuerdos que firman las empresas y que hemos visto que ya se han multado y se han cerrado hoy 2 supermercados en La Plata porque no están cumpliendo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es este proyecto que estás elaborando? Este proyecto es darle más derechos, resguardar el derecho de los consumidores y usuarios, darle más herramientas al Estado en su facultad de relevar el incumplimiento de las distintas normas que hacen a los consumidores, como por ejemplo la ley de lealtad comercial, que el proyecto que yo presenté hoy en la Cámara de Diputados apunta a esto, a que el Estado, con su órgano competente, aquellos que tienen, el órgano que tiene la facultad de hacerlo, que es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, pueda a través de sus inspectores y sus mecanismos administrativos clausurar preventivamente por 48 horas, hasta 48 horas, aquellos comercios que están incumpliendo con lo que es la normativa de la ley de lealtad comercial. Es decir, perdóname, ¿y qué haces, por ejemplo? Porque muchas veces los comerciantes te dicen, o el propio secretario de Comercio, Augusto Costa, manifestó públicamente una entrevista que le dio a Ana Baiman en este canal, y decía que la venta de los productos de los precios cuidados se han incrementado, se están vendiendo hasta un 700 y hasta un 1000% más que lo que se venía vendiendo habitualmente. Y el comerciante te puede decir, mira, la verdad es que yo no estoy recibiendo la suficiente cantidad de stock para poder sostener. ¿Qué haces en esos casos? Bueno, ahí obviamente que hay una cadena de responsabilidad donde está también la distribución, pero también nos ha pasado que hay muchos casos donde el supermercado dice, no tengo stock, y ha habido también casos donde se ha descubierto que sí existía el stock. Lo que pasa es que no lo estaban llevando a la góndola para que se consuma. Obviamente porque si uno no ve el precio cuidado, que es mucho menor el precio de un producto de similares características, pero con precios altísimos en relación al precio cuidado, y el usuario, el consumidor en este caso, lo que va a hacer es, si no está el cuidado, agarra uno similar. Por eso también muchas veces los supermercados, pero esto no solamente para supermercados, sino para el resto de las actividades, telefonía, electrónica, etcétera, lo que hacen en estos casos es confundir
engañosamente con la descripción de los productos. Nosotros eso lo hemos visto con mucha claridad. O sea, uno podría decir, cuando va a la góndola, ¿qué diferencia hay entre estos productos? Nada, a simple vista nada. Uno tiene que estar con la lupa. Franja que de otro color y dice... Sin embargo, el precio es altísimo y hay una gran diferencia entre el precio de estos productos que es de similares características. Lo mismo pasa con otros productos, con leche, yogures, pasa lo mismo. Yerba, que estuvo en discusión en el último tiempo. Es decir, el proyecto que acabo de presentar apunta a cuidar los derechos del consumidor y los usuarios. ¿Y que establece? Le da facultades a que puedan cerrarse, al Estado, para que puedan cerrarse aquellos que están incumpliendo con la normativa vigente. Hay otras experiencias en la Ciudad de Buenos Aires, incluso hay una ley de lealtad comercial que ya le posibilita al Estado de la Ciudad de Buenos Aires poder cerrar comercios que están incumpliendo con esto. Ese es el sentido. Ahora, todos estos ejemplos que vos traes son justamente los que ponen la trampa, en todo caso son los fabricantes, en realidad, no son los comercios en sí. ¿Sobre eso qué se va a trabajar? Bueno, a ver, lo que pasa es que nosotros estamos presentando esta ley donde no es exclusivamente hacia el supermercado, sino también es a la publicidad engañosa, a aquellos que inducen a la confusión porque ponen similitud sus productos y los precios. No es solamente hacia el supermercado, sino a toda la cadena que lleva al producto como cuestión final al producto en la góndola. Pero porque ese que estás ahí, a ver, permitime, el de la yerba, ¿no? Es tan particular, a ver, no sé, si lo muestro acá, que por ejemplo, esta yerba nobleza gaucha, que de hecho se hizo la denuncia pública, el precio en octubre es 12,59, y acá se ve 17,83, que es el mismo paquete de yerba. Lo único que variante es que dice Ecopack, que eso tal vez sea un paquete, qué sé yo, de otro material. Otro packaging, sí. Y estamos hablando de 5 pesos, es decir, es importante la diferencia. Bueno, en ese precio, 5 pesos es mucho. ¿Y qué te parece? Por supuesto. Y si uno suma en cada uno de los productos estas diferencias, obviamente hay un descuidado de los consumidores y los usuarios, ¿no? Juan, vos sabés que una de las cosas que obviamente, y esto me parece que tiene que ver mucho para contener los precios, es que haya más oferta. Es decir, si vos tenés más oferta y tenés otro que del mismo producto te baja el precio, correcto, obviamente hace que, se empiece a ver la ecuación de otra manera. Está el Mercado Central intentando establecerse, ha puesto una sucursal en Cañuelas, la semana pasada abierto. Está intentando La Plata ahí con alguna resistencia del intendente que no termina de definir la historia. Y están queriendo poner 40 sucursales más, también incluida la capital federal, cosa que me parece bárbara, es decir, porque le va a dar posibilidad de competir de otra manera, quien quiera comprar, y de esta manera acerca y quita esta posibilidad que muchos tienen, poca posibilidad de ir al Mercado Central en Villa Celina. Ahora, lo que está pasando en La Plata en particular, alguna resistencia de las intendencias, ¿creen que puede pasar en otro lado? Porque me pareció raro a mí lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Porque en el fondo creo que los beneficia. Sí, indudablemente. Beneficia a los consumidores y a los usuarios, ¿no? En este caso, consumidores de la canasta básica, los alimentos. Indudablemente el problema de la oferta es un tema a atender, por eso vemos de forma muy acertada esta decisión de acercar el Mercado Central a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y también, obviamente, con las complejidades que tiene, también acercándolas al resto de los centros urbanos de la Argentina. La verdad que nosotros vemos una preocupación en especial en el cuidado de los consumidores, dado que esta ley de lealtad al consumidor es del año 83, la ley de defensa del consumidor, lealtad comercial, perdón, la defensa del consumidor es del año 93. Lo cierto es que también en relación a la normativa, hay países, sobre todo los países centrales, que tienen mayor grado de normativas y le dan más facultades al Estado para que puedan defender a los usuarios. En Argentina, como en otros países de la región, tenemos normativas que son medianamente de hace poco tiempo, no tienen mucho historial. Lo que tenemos que hacer es mejorarla, es otorgar más facultades al Estado para que pueda defender los derechos de los usuarios, tanto sea en el rubro de la alimentación, de los productos alimenticios, como también de otros productos de consumo cotidiano de los ciudadanos, de los consumidores en este caso, y de los usuarios de servicios. Por eso, que hoy tengamos la posibilidad de que la gente, de los consumidores, de los ciudadanos, acercarse al Mercado Central y que lo tengan más cerca de su casa, es un beneficio. En definitiva, es una lucha tácita en relación al precio que, como ustedes saben, y que lo han relatado muchos medios de comunicación. Hay a veces ganancias por parte de los supermercadistas que con cada producto obtiene
más de 1000% de ganancia en relación al precio original que sale de la materia, de la producción del alimento. Cuando está en góndola obtienen ganancias extraordinarias. Entonces me parece que lo que ha marcado la presidenta en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias el 1 de marzo ha ido justamente en ese camino, a que el Poder Legislativo pueda trabajar en normativas para defender a los usuarios y a los consumidores. Esa es la tarea pendiente. Ese es el camino a transitar que estamos iniciando. Por último, te quiero preguntar, Juan, Sí. porque más allá de los precios de los que uno consume todos los días, Sí. hay un tema que no es menor y es el tema de transporte. Soy diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y el viernes, si no funciona un amparo que puso un legislador porteño, Sí. el subte va a aumentar y se va a ir a 4,50. Sí. ¿Eso impacta también? En lo que... Por supuesto que impacta. Porque aparte, en los últimos 6 meses... Macri dijo esto, que culpa de este aumento tiene un 80% la inflación. Bueno, sin embargo, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2014 pone una pauta inflacionaria que obviamente no refleja lo que él dice que es la inflación, por eso argumenta desde ese lugar el aumento del subte. Es decir, la pauta inflacionaria que pone la Ciudad de Buenos Aires en el ejercicio 2014 para la administración de los recursos de la ciudad es del 24%. Sin embargo, él el subte lo aumentó a un 80%. Entonces, no se condice la inflación que tiene Macri en la cabeza con el aumento que obviamente perjudica a los usuarios del transporte subterráneo. La verdad que es tonto pensar que hay una relación inflacionaria entre el aumento del subte con la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, yo creo que Macri en este caso está subestimando la inteligencia de los usuarios del transporte subterráneo, porque si él pone 24 o 25 puntos de inflación en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y aumenta el subte un 80% en los últimos 6 meses, evidentemente subestima a los usuarios del subte. Juan, gracias por haber venido. A ustedes, gracias. Y en minutos nada más vamos a hablar del tema de seguridad con una de las personas que más saben. Marcelo Saín está aquí en CN23 para justamente hablarnos del tema de seguridad, narcotráfico, todos los temas que hoy están en la agenda. Ya volvemos. Muy bien, uno de las personas que más sabe sobre el tema de seguridad sin duda es Marcelo Saín, diputado de Nuevo Encuentro, que ha venido trabajando el tema, y hay mucha discusión en torno a las policías municipales, cómo va a ser el proyecto, cómo va a caminar ese tema. Empezamos el debate. Creo que lo positivo en todo esto, Gabriel, es que el gobierno provincial se allanó a revisar su posición original, que era un proyecto levemente municipalista en ese sentido, y a dialogar con distintos sectores de la oposición como para consensuar un proyecto mucho más abarcativo. Creo que lo que remitió a la legislatura el último mes da cuenta de un proyecto mucho más integral. Nosotros particularmente tenemos disidencias muy importantes en temas que para nosotros son claves, porque el norte nuestro, la posición nuestra, inclusive en la presentación del proyecto original que hicimos ya hace 2 años, tiene que ver con fortalecer la capacidad de gestión y de gobernabilidad del intendente en cuanto a su propio sistema policial. Y en este sentido el proyecto deja un doble comando, porque habilita que quede la policía bonaerense con sus facultades de seguridad preventiva intacta, las mismas facultades que va a tener la policía local, pero va a seguir estando subordinada a la dirección del Ministerio de Seguridad. Y esta dualidad de comandos para nosotros es problemático. ¿Y puede pasar en la policía que manden 2? No, en una policía manda 1. Lo que pasa es que son 2 policías, va a haber un doble comando. Preferimos nosotros que si al principio la policía local requiere de cierta complementariedad de la policía bonaerense, que ésta dependa del intendente. Que la policía bonaerense que quede en aquellos municipios donde se constituye la policía local estén bajo la dirección operacional del propio intendente. Hay una transferencia del mando funcional de la policía de la provincia de Buenos Aires al intendente, y que sea el verdadero responsable, pero también el verdadero conductor de todo el sistema policial en su distrito. ¿Y cómo están los intendentes entonces? Porque yo calculo que hay algunos que deben estar preocupados, ¿no? Porque uno ve el accionar de la bonaerense hechos de público conocimiento, que yo...
hoy pasó con la UOCRA, es decir, da como una sensación que siempre llega tarde, es decir, y cuando llega, actúa mal, es decir, y no sabemos para qué llega, porque tenemos sensación, ayer pasó lo de Quilmes, digamos, en una cancha donde estaba la policía y termina 10 minutos después cuando ya hay un desastre, había gente internada, tenemos lo del caso de Lagartos, este barrio cerrado que es robado, se hace una denuncia a las 2 de la tarde, caen a las 4 con un operativo bárbaro, un despliegue emocionante, pero sinceramente poco resultado. La verdad es que la policía bonaerense fue la que construyó el consenso político más importante en favor de las policías municipales. Todos los intendentes al unísono de distintos partidos políticos de las grandes ciudades con este conjunto de problemáticas sabe que en la debacle de la policía bonaerense estaba la necesidad de que ellos se apropien del manejo de nuevas policías. Este consenso lo fue construyendo la policía bonaerense a partir de estas cosas que vos estás señalando, porque los hechos de inseguridad en los que participa la propia policía bonaerense por deficiencias o por corrupciones, porque también regula parte del crimen en la provincia de Buenos Aires, repercuten en la legitimidad política de los propios intendentes. Entonces, a veces de manera callada, soterrada, los intendentes empezaron a manifestar paulatinamente la necesidad de, si esto es así, prefiero hacerme cargo de algo a lo que no estoy acostumbrado. No me siento cómodo, pero esto me va a llevar puesto, porque el primer escalón de demanda de la ciudadanía son los intendentes y los gobernantes locales. Así que la bonaerense no puede ser la solución habiendo sido parte del problema o el origen del problema. Bueno, vos hablabas recién de las problemáticas que te genera un doble comando, porque te deja agujeros en el medio donde uno se trata de justificar tirándole la pelota al otro y nadie se hace cargo de sus responsabilidades. Ahora, hay un tema ahí, lo hablaba con un especialista la vez pasada con respecto a las policías municipales que me decía justamente que imagínense policías manejadas por cada uno de los intendentes. Tenés intendentes buenos y otros no tan buenos. ¿No sería peligroso darle tanto poder a los intendentes? Tanto como una urna. Con ese criterio entonces que la gente no vote porque vota por ellos. Eso se dirime en la urna, no con la policía municipal. Son buenos intendentes, son malos intendentes, lo son para el tema de salud, para la educación, para la prestación de los servicios básicos. Y eso tiene que ver con la configuración democrática. Lo que lograríamos con esto es que aquellos malos intendentes que sean responsables de las policías serán responsables de los desmadres de esa policía frente a la ciudadanía. Y a mi modo de ver, empezarán a pagar costos políticos frente a la ciudadanía. Hoy, muchos de ellos, los malos intendentes, inclusive aquellos que no quieren la policía local, ellos ya tienen concernimientos y acuerdos por abajo de la mesa con la policía bonaerense. Hay intendentes notables que no quieren saber nada con policías locales, porque hoy manejan la policía del lugar, manejan la policía bonaerense, para cosas non santas. Ahora, cuando hay situaciones de crisis, dice es un problema del Ministerio de Seguridad, no es un problema nuestro. Yo digo, atemos la responsabilidad de la conducción del sistema policial a la legitimidad democrática de la gente. Y a esos intendentes hay que ganarles con el voto. Digo, si esto funciona bien en 4 o 5 municipios, acaba de haber una catarata de procesos de cambio en esta materia. Por eso los conservadores, los que no quieren que haya éxito en las policías locales, apuntan a que sean policías muy débiles, acotadas en sus funciones. Una de las propuestas del Ejecutivo en la que no estamos de acuerdo es que amplía las funciones de la policía local a funciones de defensa civil, custodia de personas y de establecimientos y gestión de tránsito. Nosotros no queremos eso. Claro. Una policía especializada en lo que es control criminal. Porque si dejamos otro que... es contravencional, digamos, prácticamente. Una frase de un comisario de un comisario general en estos últimos tiempos es: dejemos que la policía local atienda a los gatitos que suben y quedan atrapados en los árboles y nosotros nos dedicamos al crimen. No me quedó claro de qué forma, pero fue una reunión importante de mandos policiales donde se hablaron estas cosas. Yo digo, esto tenemos que discutirlo. Y la verdad es que la disposición del gobernador es discutir esto. Porque está proclive a que haya debates sociales y el debate institucional dentro del Parlamento. Así que nosotros ya tenemos una posición tomada en este rubro. Ellos ya lo conocen. Yo estuve 3 meses trabajando con el gobierno provincial en una propuesta. La cola del diablo se metió y... Marcelo, el tema del narcotráfico es un tema que hoy todo el mundo habla y se ha instalado y se habla de narcotraficantes y se habla también de un accionar, obviamente por parte de las autoridades de seguridad, donde, no diría todos los días, pero 2 veces por semana, 3 veces por semana, conocemos lo que es un operativo que logran, después de algunos allanamientos, incautar determinada cantidad de estupefacientes. Es decir, llámese cocaína, llámese pastillas de éxtasis, lo que sea. Ahora digo, y por momentos uno empieza a ver que se anuncian como golpes a la droga, ¿no? Y dicen, ¿cuánto incautaron? 13 kilos de cocaína. No son golpecitos que se hacen, digamos, como todo.
Está comprobado a nivel mundial que cuando se estructuran mercados minoristas, y mercados minoristas que están traccionados por consumos mayoritariamente recreativos, el 80% del mercado mundial de drogas es para consumo recreativo, no para consumo problemático a partir de adicciones. Es muy difícil atenuar esto. Así que esto de las guerras contra las drogas, que hace 40 años que se viene apantallando y la verdad que ha sido estrondosamente fracasado, lo que en realidad los países serios hacen es regular. ¿Lo está abordando bien el Ministerio de Seguridad, estos casos que está pasando? A mí no me gusta la relación con la DEA, porque no me gusta que el órgano rector de mi política de control de drogas me lo marque una agencia que tiene prioridades diferentes de las mías. Y la DEA tiene una prioridad tangible, concreta, que es el tráfico internacional de estupefacientes. No le importa lo que pasa en la Villa 1114, en San Martín, en el Gran Rosario o en el Gran Córdoba. Ese es el problema nuestro, que debe ser prioritario. Y deberíamos tener toda una política puesta en esto. Yo creo que la Argentina tiene que ir además derecho. Es un organismo que se financia con lo propio, digamos, decomiso. Ellos no violan su ley, violan la ley en los países donde operan, el resto, claro. Pero su ley no la violan, ellos son muy apegados a las normas norteamericanas. Lo que sí es importante saber que la Argentina no puede tener un instrumento serio de lucha contra el narcotráfico si no tiene una agencia federal que suponga un circuito único de inteligencia integrada a nivel nacional y un circuito operacional de detectives que trabaja en el tema. No podemos seguir manteniendo 4 sistemas de investigación fragmentados a nivel federal en las 4 fuerzas y policías federales, cuando en realidad eso dilapida esfuerzos. Necesitamos avanzar en eso y necesitamos tener claramente prioridad entre 1 kilo de cocaína en la 1114 o en el Gran Rosario y 20 kilos de cocaína que pasan por el territorio argentino y van a España. Para mí prioritario es el kilo de cocaína acá y no los 20 kilos de cocaína que pasan por el territorio argentino y terminan en Europa. Esto es importante, es un problema de prioridades y la Argentina no puede establecer criterios políticos de lo que debe ser el control del narcotráfico sin eso. Y el otro tema, permitime, es gran parte de nuestras policías participan en el negocio. El Estado se ha dedicado a controlar el narcotráfico participando en el narcotráfico. Hace 10 años la política de esto no sabía. Le había dado el manejo de la seguridad a la policía. Ahora ya no nos podemos hacer los tontos. Se sabe que la policía controla parte de los circuitos del narcotráfico. Entonces, esto hay que ponerlo también dentro de la agenda, porque con esta policía no solo que no voy a poder hacer políticas serias en la materia, sino que la sospecha que siempre tenés es que cuando desactivan algo, están regulando alguna organización protegida por ellos. Ahora, Marcelo, ¿la presencia de los carteles de la droga es fuerte en la Argentina o son simplemente lo que va quedando en el camino para que Argentina sea un lugar de tránsito hacia el exterior? Diste la tecla con uno de los temas más complicados. Primero, una aclaración técnica, no hay grupos cartelizados en el mundo desde el último gran cartel que fue el del Valle del Norte en Colombia. Pero hecha esa aclaración, sí hay grupos muy importantes con ramificaciones internas. Exactamente. Ahí lo que hay es que hay personas que están acá, fundamentalmente colombianos, que han participado en el armado de estructuras empresariales o de circuitos de comercio internacional de drogas. Muchas de esas empresas son legales. Álvarez Meyendorf tenía un número de empresas muy importantes, muchas de las cuales eran legales, es un peso gordo, digamos, del narcotráfico internacional, y operaba en la Argentina. Yo no puedo creer que nuestros servicios de inteligencia no supieran que ellos estaban acá. Lo que yo tiendo a pensar es que estaban en un acuerdo con la DEA, porque ellos necesitaban desactivarlo en Colombia, te lo ponen acá, te lo depositan, operan, infiltran organizaciones, y vos tenés un problema de falta de soberanía política frente a eso terrible. Porque cuando está mi sangre acá, que lo detienen saliendo de un restaurante, en la zona de Pilar, tranquilamente, que había comprado su esposa propiedades a nombre de ella sin ningún tipo de problemas, uno no es tonto. Uno que ha manejado aparatos de seguridad sabe muy bien que eso ocurre cuando hay algún grado de protección de alguien. Entonces, la Argentina no puede soportar este tipo de cuestiones y mucho menos permitir que para investigar, por ejemplo, mi sangre, parte de la Policía Nacional Colombiana venga con aparatos de inteligencia aquí a la Argentina, digamos, por la propia, algo que fue puesto luz en la causa que llevó adelante Ollarvide. Digo, esto es un tema grave y es un tema que la Argentina requiere recobrar soberanía. La mayoría de las policías de nuestro país están fuertemente subordinadas cultural e institucionalmente a la DEA. Yo no soy antiimperialista. Hace mucho tiempo que lo dejé, pero me interesa relaciones recíprocas con Estados Unidos y no que me marque la agenda una agencia que tiene otras prioridades diferentes de la nuestra. Yo quiero hacer nuestra, porque nosotros somos un país subdesarrollado que no tenemos capacidades como para poder hacer esto. Si yo, que soy doctor en sociología,
armé una policía chiquitita y hemos conseguido procedimientos y operativos estruendosos. Si yo lo pude hacer, lo puede hacer el Estado federal mucho más inteligentemente que lo hice yo. Va a ser un placer tenerte. No, por Gracias favor. por haber Gracias. venido. Nos despedimos, y ya lo dejamos. No se vayan de la pantalla de CN23. Manténganse bien informados. Ya llega el resumen con Horacio Montt.